Hola mis amigos arreciferos, amigos de este videoblog Mi Arrecife. Espero se encuentren de maravilla y que sus acuarios cada día estén mejor, como siempre les digo al inicio. Para quienes no me conocen, soy Hernán Azofeifa y espero, como también siempre les digo, que este video les sea de alguna utilidad y si no, por lo menos que les sea entretenido. Hay un super tema que en esta oportunidad quiero compartirles. Hace rato vengo planeándolo, pero por falta de tiempo no he podido entregárselos, pero hoy quiero compartírselos a ustedes y es un tema que me apasiona mucho. A inicio de este año les compartí un video donde hacía una enunciación de mis 10 reglas de oro. Para quienes no han visto ese video, los invito a hacerlo. Creo que les podría ser de alguna utilidad o entretenido también. En esta oportunidad, como les decía, quiero entregarles un super tema. Ese super tema abarca la primera regla de oro que les comentaba en ese video de principios de año. Hoy a ese tema le voy a dedicar algunos minutos, sin ser exhaustivo, sin querer dar por agotado el tema. El primer tema que yo señalaba, la primera regla que les señalaba en aquella oportunidad como regla de oro, es la importancia de alcanzar estabilidad y consistencia en nuestro acuario. En mis años de estar en este hermoso pasatiempo, como muchos, he cometido bastantes errores, en algunos casos simplemente por desconocimiento, porque me he equivocado en mis decisiones y he pospuesto acciones que no debía haber pospuesto. Como resultado, obviamente surgieron malas experiencias, costosas experiencias, pero que, viendo el lado bueno, me han dado lecciones, me han generado un aprendizaje. Pues, es lo que trato de compartir con ustedes. Pero no todas las cosas malas son las que han constituido una fuente de aprendizaje. También he hecho cosas buenas, las cuales procuro mantener o procuro volver a repetir. La principal lección aprendida para mí es que no se va a alcanzar el éxito en un acuario si uno no tiene paciencia. Las cosas no suceden en estos acuarios de la noche a la mañana. Y la paciencia es fundamental para lograr la primera regla de oro, que es alcanzar la estabilidad. Sin duda, pero sin ninguna duda, la llave del éxito para mí es alcanzar la estabilidad, y esa estabilidad nos lleva a la consistencia también. La estabilidad no puede verse por sí sola, debe estar amarrada como si fuera una relación simbiótica de un pez payaso con la anémona. Debe de estar todos los días, todas las semanas, todo el año, estar amarrada esa estabilidad con la consistencia. Me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado hablar del acronismo SPS. Estoy seguro que sí lo han escuchado. Pero en esta oportunidad no me estoy refiriendo a los corales duros de pólipos cortos o small polyps stones, sino me refiero más bien a un aforismo en inglés que dice Stability promotes success, es decir, la estabilidad promueve el éxito, SPS. La consistencia debe buscarse tanto en parámetros químicos como en parámetros físicos. Cada vez que hacemos algún cambio, es como si reseteáramos el cronómetro para que el ciclo de la estabilidad vuelva a reiniciarse. Por ello es importante que no estemos haciendo
cambios constantes, cambios periódicos y menos cambios que sean abruptos. Por ejemplo, en la iluminación, simplemente porque el color que observo pues no es el que me gusta, el color no es de mi agrado. O en movimientos de agua, poniendo una bomba por aquí hoy y mañana la pongo por allá, simplemente porque quiero reubicarlas. Lo mismo sucede con temperaturas, estar jugando con temperaturas, la reubicación, porque no me gusta este coral, lo muevo para acá o lo paso para allá el día de mañana. No me gusta esta marca de sal, entonces cambio esta marca por esta otra marca de sal. Lo mismo sucede con la alcalinidad, busco un 7, luego busco un 8 de KH, luego me paso a un 10, etc. Y lo mismo sucede con el nitrato, el fosfato, el calcio, el magnesio y elementos menores. La consistencia no es estar solo dentro de un parámetro aceptado, sino es pegarse como si fuera una estampilla a un número dentro de ese parámetro ideal. Y hay que quedarnos ahí en el tiempo. Si yo escojo, por ejemplo, una alcalinidad de 8 dkH, debo de hacer un esfuerzo importante para quedarme ahí sin tener variaciones en una línea de tiempo. Esa es la consistencia, y la estabilidad es estar en ese 8.5. Entonces no se trata de movernos entre un 7 y un 11 como los límites de estos parámetros aceptables de DKH, sino dentro de esos escojo uno y me pego como estampilla. Lo mismo sucede con la sal, como les decía, está cambiando con frecuencia de una marca a otra, pues todas las fórmulas de sal son diferentes. Unas manejan una alcalinidad de un tipo, otra la de otra, el calcio de una forma de 400, 430, otro 450 y así sucesivamente con elementos menores. De eso se trata, de estar metido, de pegarse como estampilla a los parámetros físicos o químicos de los que ya les he citado algunos ejemplos. Recordemos, como les dije al inicio, cada cambio es el resetear la estabilidad. Eso significa que voy a perder esa consistencia que traía en el tiempo. Quiero insistir, no estoy hablando de que si no se logra la estabilidad y la consistencia, vamos a fallar teniendo un acuario. No se trata de eso. Reitero, no estoy hablando de eso. De lo que quiero hablarles y de lo que se trata este video o este videoblog es que para lograr el éxito, y éxito definido como ir un más allá de sobrevivir o simplemente tener un acuario, es amarrarnos a la estabilidad y a la consistencia para salirnos de esa norma de simplemente tener un acuario o sobrevivir con un acuario. ¿Por qué es importante no estar reseteando esa estabilidad? Sería la pregunta. Me imagino que muchos de ustedes en algún momento han hecho palomitas de maíz. Cogen el sobre, leen las recomendaciones y las ponen en el microondas por 2 minutos y medio. ¿Qué pasa si al minuto sacamos ese sobre de palomitas del microondas? Estoy seguro, y ustedes lo saben, que muchas palomitas no habrán reventado. Algunas estarán a medio reventar, otras sí lo habrán hecho y una gran mayoría no estarán reventadas. Lo mismo, a modo de ejemplo, pasa en nuestro acuario. Todos queremos que todas estas palomitas de maíz, que son nuestros corales, revienten bien, se vean creciendo, se vean perfectamente con colores agradables, colores bonitos, que tengan pólipos extendidos, etc. Pero se complica la cosa, se nos va a poner difícil alcanzar plenamente eso si estamos constantemente reseteando el acuario, es decir, jugando con oscilaciones importantes, perdiendo la estabilidad, perdiendo la consistencia, tanto en parámetros físicos como en parámetros químicos. Si logramos mantener consistencia y estabilidad,
en esos parámetros físicos y químicos, pues como aquella palomita de maíz que ponía de ejemplo, más fácilmente nuestros corales, nuestro acuario va a reventar mejor que otros acuarios que tienen variaciones importantes en parámetros y periódicamente también tienen esas variaciones. También la estabilidad y la consistencia nos permiten alcanzar y mantener el éxito en el tiempo, es decir, no solo tener hoy un acuario bonito, sino que mañana y pasado mañana y todo el año tengamos un acuario bonito. Nuestro objetivo debe ser tener acuarios estables, tener acuarios consistentes en el tiempo, en esos parámetros químicos y físicos. Y eso implica, sin duda alguna, una lucha constante, una supervisión permanente por parte nuestra, pues día a día vamos a encontrar que en estos acuarios van a verse involucrados eventos físicos, por ejemplo, la evaporación del agua, que hace que existan cambios de salinidad. Vamos a encontrar aumentos de temperatura en días calientes que van a estresar a nuestros corales. Vamos a encontrar que las bombas se nos dañan o pierden su potencial y ya sea por no darles mantenimiento porque cumplen su vida útil, y eso va a afectar los flujos de agua en el acuario, va a provocar sedimentación que se acumule, va a haber una indebida exportación de nutrientes por falta de mantenimiento en el skimmer, o también vamos a encontrar que en estos acuarios van a haber cambios químicos que nos van a llevar a un deterioro de la calidad del agua por el consumo de macro y microelementos que se dan en nuestro ecosistema. Sigo insistiendo, evitemos fluctuaciones en los parámetros físicos y químicos. La posibilidad de que hoy podamos, gracias a que se ha hecho o se ha abaratado el costo de los análisis ICP, tenemos una muy buena oportunidad que nos ayuda a corregir y a comprender esa química y esos parámetros químicos que tenemos en nuestros acuarios, de forma tal que si hacemos periódicamente uso de este análisis, podemos ajustar los consumos, ya sea en menor medida, meter menos hierro, menos potasio, menos estroncio, etcétera, o aumentar o supervisar que no se estén dando acumulación de elementos contaminantes. Esto me lleva a hablar también de la importancia de los dosificadores. No es lo mismo utilizar un dosificador para hacer dosificaciones a lo largo de 24 horas que hacerlo una única vez, como cuando llegamos del trabajo a la casa. Entonces llegamos del trabajo a la casa y recomponemos o reponemos más bien la evaporación que se ha dado del agua. No es lo mismo que usemos un dosificador para que constantemente se mantenga la alcalinidad en el parámetro que escojamos. No es lo mismo que hagamos un relleno del agua evaporada una vez a la semana que lo hagamos de forma diaria, y no es lo mismo que lo hagamos de forma diaria que ese relleno de agua se esté realizando de forma automática a lo largo de todo el día conforme se va dando la evaporación. En todo acuario se va a dar la evaporación del agua. Para aquellos que son nuevos en el acuarismo, quiero decirles que la evaporación del agua solo implica eso, evaporarse el agua. Las sales se van a quedar acá presentes, y conforme el agua se va a ir evaporando, va a aumentar la concentración, por tanto, de salinidad en nuestro acuario. Y si esa concentración no reponemos el agua evaporada en una semana ni en 15 días, va generando esos cambios bruscos a los cuales me refiero debemos evitar para tener una consistencia y una estabilidad de parámetros. Entonces, si podemos estar haciendo el ajuste día a día, o lo podemos hacer vía
equipo especial como un dosificador o como rellenadores automáticos para evitar esas fluctuaciones de salinidad, pues es algo que debemos dar el paso para alcanzar consistencia y estabilidad en ese parámetro que es la sal. En el caso de la luz, por ejemplo, personalmente nunca hago ajustes abruptos en el espectro o en la intensidad de la luz. Fácilmente habrá pasado ya casi un año desde el último ajuste importante que realicé, y les recomiendo que si deben hacer algún ajuste, que el mismo no sea brusco. Traten de diluirlo en el espacio de un tiempo determinado. Si por ejemplo tienen que hacer una corrección del 10% en los LEDs blancos, pues no hagan el ajuste de un solo golpe, sino que diluyan en el tiempo ese ajuste, por ejemplo, un 2% semanal, de forma tal que al cabo de 5 semanas se haya hecho el 10%, y así el coral se pueda adaptar al cambio sin mayor problema y sin impacto que le genere estrés. Promover la estabilidad y la consistencia. Personalmente, por ejemplo, también nunca hago ajustes en el fotoperiodo. Es decir, si lo tengo de 10 horas, pues me quedo con esas 10 horas, y si hago un ajuste, pues lo voy haciendo también de forma espaciada en semanas. Si quiero aumentarle una hora, pues me tomo 2-3 semanas para hacer ese ajuste en la parte de fotoperiodo, y cuando se trata de ajustes en el espectro, pues lo manejo como les estaba haciendo el comentario. De esa forma vamos a lograr que los corales tengan estabilidad en la iluminación y podamos tener esas palomitas de maíz reventando sin mayor problema. Otro tema que también es importante, que quiero hacerles el comentario, es que conforme nuestros corales van creciendo o vamos introduciendo más corales al acuario, principalmente tratándose de corales de pólipo corto, corales duros, SPS también, hay otro parámetro que va a cambiar más rápidamente, y eso nos va a ir mostrando mayores oscilaciones, que son las que debemos atacar, y es el caso, por ejemplo, de la alcalinidad. Conforme más corales duros vamos a introducir en el acuario, mayor va a ser el consumo de alcalinidad, mayor va a ser el consumo de calcio, mayor va a ser el consumo de magnesio, de potasio, de estroncio, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que evitar esas oscilaciones, esas fluctuaciones. No es lo mismo que vengamos a hacer ajustes de alcalinidad una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, que estar haciendo el ajuste de forma diaria. Y de ahí el uso también de dosificadores como un instrumento importante para mantener la mayor estabilidad posible. Personalmente yo trato de evitar que la alcalinidad me varíe 0.5 en 24 horas, y con esto procuro mantenerme muy cerca de ese, como estampilla pegada que les decía, a ese parámetro que me he fijado de 8.5. Gracias también al desarrollo tecnológico, hoy tenemos controladores y dosificadores automáticos de alcalinidad que nos permiten estar haciendo pruebas a lo largo de 24 horas y haciendo ajustes para que no hayan cambios bruscos. Más adelante, cuando saquen un tiempo, les prometo, voy a hacerles un video sobre la experiencia que he tenido con el KH Director de la empresa alemana GHL, que me ha venido a crear más estabilidad, porque los cambios que ahora tengo han sido reducidos del modo manual de 0.5 que antes les comentaba, y era el que tenía cuando hacían mis mediciones por el HANA Checker, a casi 0.02 por medio de este controlador y dosificador automático. Exactamente, mi experiencia me ha dicho que cuando yo he tenido oscilaciones de un DKH y esas oscilaciones se mantienen en el tiempo, se me produce necrosis. Y lo mismo aplica cuando hay cambios bruscos y sostenidos en el tiempo, en salinidad, en calcio, inclusive en nitrato, en temperaturas, etc. Entonces debemos de evitar tener esas oscilaciones bruscas y mantenernos
bajo la regla de oro de estabilidad y consistencia, si siguiendo aquel símil de las palomitas de maíz, queremos que todos nuestros corales revienten y revienten de la mejor manera, teniendo mejores crecimientos, teniendo mejores colores, disminuyendo por esa razón también estreses que generen necrosis. No todos los corales van a tolerar las fluctuaciones de alcalinidad de la misma manera. Por ejemplo, dentro de un mismo tipo de acroporas hay unos que son, digámoslo así, mieles para jalar la necrosis por cambios de alcalinidad, y otros que no son tan mieles y sobrellevan mejor esas oscilaciones. Entonces, a todo el mundo no se le va a presentar exactamente lo mismo, porque no todos tenemos las mismas variedades de acroporas. También he visto que algunos corales no les gusta una alcalinidad alta, por ejemplo por encima de 10, u otros no les gusta una alcalinidad baja, por debajo, digamos, de 7. Las echinatas no les gusta la alcalinidad alta, las sinfilias no les gusta una alcalinidad baja, y por ejemplo las pectinias no les gusta ni alta ni una alcalinidad baja. Un error común que en oportunidades observo es que hay acuaristas que no se preocupan de la alcalinidad cuando realizan cambios de sal, cuando hacen sus cambios de agua, no se preocupan por la alcalinidad resultante del cambio de agua. ¿Por qué? Porque hacen el cambio y parten de que la alcalinidad va a quedar bien, cuando puede ser que yo, por la depilación que se ha hecho de la alcalinidad de los organismos que viven acá, nuestra alcalinidad ha venido bajando, o simplemente yo la fijo en un parámetro menor, y cuando hago la mezcla para sal, la marca de sal maneja un parámetro más alto de alcalinidad. A la hora de revolverlo y meter la nueva sal al acuario, voy a provocar que haya una oscilación brusca de subida de alcalinidad. Entonces es bueno y es recomendable que utilicemos una marca de sal que maneje el parámetro de alcalinidad al cual nos hemos pegado como estampilla, según les decía al inicio. En mi caso, desde hace muchos años uso Tropic Marine, porque el nivel de alcalinidad que maneja es el que yo he escogido para trabajar con mi acuario, y además porque es una marca que históricamente tiene mucha trayectoria y es una empresa con una reputación increíble en el acuarismo mundial. Bueno, otro tema son las fluctuaciones del pH. Las fluctuaciones del pH no se pueden tampoco ver solitas, no se pueden desligar del tema de la alcalinidad, ya les explico. Creo que todos conocen, o al menos habrán escuchado, que el pH en un acuario puede fluctuar entre un rango de 7.8 y un rango de 8.30. En mi caso, este acuario se mueve entre 8.30 y 8.05. Las fluctuaciones del pH se debe al consumo o liberación de dos gases, el dióxido de carbono por un lado y el oxígeno como resultante del proceso de fotosíntesis por el otro. Como el caso de el dióxido, de la expulsión del gas que realiza el pez, y en el caso de el oxígeno como subproducto del proceso de fotosíntesis. Y eso es lo que hace que veamos un pH más alto hacia el final del día y un pH más bajo por las mañanas. Normalmente el pH alto lo vamos a encontrar hacia antitos de que se apaguen nuestras luces. ¿Y cómo es que se vincula todo esto con la alcalinidad? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado que parte de los problemas que hoy día viven nuestros arrecifes coralinos en los océanos
no solo está vinculado a la sedimentación y contaminación, sino que también es producto de la acidificación de las aguas. Bueno, en nuestro acuario, cuando el pH baja, digámoslo así, deja de ser más alcalino. Recordemos que un pH neutro está en 7, por debajo de 7 lo que tenemos ya es un pH ácido, y conforme va siendo más alto, pues es un pH más alcalino. Si en nuestro acuario tenemos un pH con fluctuaciones que bajan, digamos, por debajo de los 7.8 y llegan, no sé, a 7.5 a modo de ejemplo, vamos a ver problemas, entre otros, por ejemplo, como el crecimientos lentos en los corales frágiles, corales que no tienen, o que tienen más bien colores pobres, pues el coral no aprovecha de mejor manera la presencia de alcalinidad en el agua por tener un pH bajo. Lo contrario va a suceder si en nuestro acuario tenemos un pH en un rango adecuado, un pH alto, donde va a aprovechar de mejor manera la alcalinidad presente en el agua, por ejemplo con un pH de 8.30 a 8.20. En las noches lo que está sucediendo es que las zooxantelas, como algas que son, han dejado de realizar su proceso fotosintético, pues como no hay luz, ya no realizan el proceso fotosintético, por tanto no capturan el dióxido de carbono que se ha estado produciendo por el consumo de oxígeno que realizan los peces, y a eso hace que el dióxido de carbono suba y por tanto baje el pH de nuestros acuarios. Y lo contrario vamos a encontrar durante los periodos de luz. La alga zooxanthella va a entrar en actividad, va a entrar en su proceso de fotosíntesis, va a capturar el dióxido de carbono, lo saca del agua, lo aprovecha ella, y eso nos hace que el pH vaya subiendo, y por eso les decía que lo normal es encontrar el pH alto, el más alto, hacia el final del día, antes de que se apaguen nuestras luces. Estos dos parámetros, por un lado la alcalinidad y el pH, junto con la temperatura, en el caso de la alcalinidad para los corales que tenemos de pólipos cortos y corales duros como los LPS, son los que más variación van a tener en el día. Las fluctuaciones de temperatura, más en esta época de verano, son de especial atención, y debemos procurar que no se den oscilaciones o cambios fuertes. Es importante que tengamos claro que entre más pequeño sea el acuario, más bruscas van a ser las fluctuaciones. Personalmente, en mi acuario yo trato de mantener la temperatura entre 77.5 Fahrenheit y 78.5, a veces 77.0 y 78.5. Para lograrlo debo echar mano de un chiller, y créanme, de tanto tener ese parámetro fijo puedo dar fe de los resultados que se logran teniendo consistencia y estabilidad en este parámetro a lo largo del año. No digo que se deba tener una oscilación de 1 grado Fahrenheit o 1.5 como en mi caso. Lo que quiero decirles es que evitemos tener oscilaciones importantes. Esa es básicamente la recomendación, y si me preguntaran qué número les podría dar de referencia, yo les recomendaría evitemos salirnos o tener oscilaciones más allá de 3 grados Fahrenheit. La temperatura del acuario es crítica para los peces, ya que les permite mantener las funciones metabólicas saludables, pues como ustedes o la mayoría sabrán, los peces no tienen la capacidad per se por ellos mismos de regular la temperatura interna de sus cuerpos.
Por tanto, lo que hacen ellos es depender de la temperatura que se encuentra en su entorno, en nuestro acuario. Entonces, volviendo al tema, en el caso de las temperaturas inadecuadas, estas nos pueden llevar a problemas respiratorios y cardíacos en los peces. Una caída brusca, por ejemplo, en la temperatura puede afectarles el sistema inmunológico del pez, y sumado a eso, si ya venimos con algún tipo de problema en el acuario, por ejemplo alguna plaga de IC, lo que estamos haciendo es un problema más grande. Por tanto, debemos de evitar posibilidades que enfermen a nuestros peces. Eso implica regular la temperatura. Por el contrario, un aumento brusco en la temperatura puede generarles a los peces un shock respiratorio y un aumento de su actividad metabólica, lo cual nos lleva a la producción, por ejemplo, y lo cual es delicado para un acuario que está recién formándose, en la producción de amoníaco. Es por ello que cuando introducimos un pez al acuario debemos aclimatarlo adecuadamente. En algunas oportunidades, para estabilizar la temperatura, podríamos, cuando no se tiene un chiller o otro tipo similar de instrumento que nos ayude, podríamos echar mano de colocar un abanico en el zoom del acuario o colocarlo en la superficie sobre el nivel del agua para bajarlo. Normalmente esto puede inclusive, según las circunstancias, bajar hasta 1 grado centígrado la temperatura. También debemos revisar, por ejemplo, si tenemos bombas viejas o wave maker, donde los motores no son tan eficientes y producen mucho calor. Podríamos valorar sustituirlos por unos más eficientes que no transmitan, trasladen tanto calor al agua del acuario. Por el contrario, si tenemos temperaturas bajas, pues hacer uso de un termostato de alta calidad para recortar esas oscilaciones. En casos de emergencia por alta temperatura, podemos utilizar botellas de agua congelada, colocarlas en el zoom, pero no es algo que yo recomiende. Es decir, yo prefiero que ustedes hagan protocolos de emergencia y estén preparados, pero sin remedio hay que utilizarla. Se puede hacer, pero estando muy vigilantes de que no se produzcan cambios muy bruscos. No se trata de meternos en un problema y salir de él para meternos en otro, porque puede ser que cuando coloquemos la botella de agua congelada, más bien generemos un cambio brusco en la temperatura. Otra opción también está el apagar las luces, aunque no es conveniente que las apaguemos por más de 2 días consecutivos. Para lograr la estabilidad y la consistencia, debemos de tener un protocolo de trabajo, para mediciones, y hay que estar cumpliéndolo. Hoy sí y mañana también. Solo haciendo mediciones podemos tomar acciones para corregir lo que haya que corregir, o por el contrario, mantener lo que debamos de mantener. En el caso personal, les quiero contar cómo es mi rutina o cuál es ese protocolo de trabajo de mantenimiento. Diariamente reviso la alcalinidad, el reactor de calcio, que no haya ningún problema en él, las bombas de agua, el skimmer, la temperatura, el pH, la salinidad por medio del Apex, y semanalmente hago una verificación con el refractómetro. Soplo los puntos muertos del acuario y que en los corales no se les esté acumulando detritos o arena que cae por la defecación de los peces, para lo cual utilizo un soplador, digamos así, de los que usan para rellenar los pavos en Navidad, que se compra en cualquier supermercado. Semanalmente limpio los cristales, lavo la copa del skimmer, mido fosfatos, nitratos, calcio, adicto elementos menores y agrego nitrato de sodio, porque en mi caso más bien mi problema es no tener. Quincenalmente adicto bacterias
mido magnesio, cambio el medio del reactor de fosfatos, mensualmente reviso imanes que no estén rompiéndose y generen una fuga de algún químico que me genere un problema en el agua. Reviso, preparo el agua para los cambios automáticos que me realiza el Apex de forma diaria. La estabilidad y la consistencia también, como dije en algún momento de esta conversación, la debemos de tener en otros parámetros, evitando que se den fluctuaciones importantes o alcancen niveles inadecuados. Cuando se trata de elementos menores, la mejor forma es realizar análisis ICP. En el caso de los fosfatos, mi rutina es tratar de mantenerlos en 0.02 a 0.04, los nitratos entre 2 y 5, y con eso de paso les aseguro que ustedes mantienen un balance entre nitratos y fosfatos, también van a resolver problemas de cianobacterias. Los elementos menores, como les decía, procuro que estén en niveles adecuados, que no hayan acumulaciones innecesarias de estos o de metales pesados, para lo cual es una buena práctica, como he venido refiriéndome, a realizar el examen, el análisis ICP cada 3, cada 4 meses. Claro, lo ideal sería realizarlo con mayor frecuencia cada 2 meses, pero quienes vivimos acá en un centro no es fácil, y luego reenviarlos a su análisis a Estados Unidos o Europa también supone complicaciones. He tenido análisis que me dan obtener resultado de vuelta, me han pasado hasta 3 meses. Entonces nos gustaría tenerlos más frecuentes, pero bueno, es la realidad que tenemos. Entonces mi recomendación, por lo menos 3 o 4 al año, nos permiten tener una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en la química de nuestros acuarios. Cada 6 meses limpio las pantallas de los bombillos, de los fluorescentes T5, limpio las luces LED, les aspiro el polvo, limpio los filtros del chiller, inspecciono la bomba de relleno automático de agua, pongo en vinagre los wave makers para quitarles alcalinidades que puedan estar restándole eficiencia y alargarles la vida útil al equipo, y llevo un registro diario de lo que corresponde a los cambios de ciertos equipos. Por ejemplo, llevo anotado cuándo fue que se instaló el bombillo T5 y la fecha en que debo retirarlo. No realizo el cambio de los T5 todos al mismo tiempo, sino los voy cambiando cada dos bombillos cada 15 días de los 8 que tengo. También llevo un registro de cuál fue la fecha de ingreso del UVI y cuándo debería ser la fecha de salida del UVI en función de los tiempos que pasa prendido. Finalmente, para terminar, quiero reiterar que no he querido decir en ningún momento que las fluctuaciones le hagan daño al acuario o que no van a sobrevivir los corales si estas se dan. El tema no es ese. Hay fluctuaciones que se dan incluso fuera de parámetros aceptados y no pasa absolutamente nada, pero este no es el punto. El punto que es lo que he querido conversarles en este video es que si logramos tener estabilidad, que si logramos tener consistencia, vamos a lograr que todas las palomitas de maíz revienten y revienten todos los días, todas las semanas, todas las quincenas, todos los meses, todo el año, y no revienten solo algunas. Que nuestro acuario en un tiempo ande bien y en otro tiempo no ande bien. Con estabilidad y consistencia, de la mano de la paciencia, vamos a lograr esos objetivos. Espero que este video por lo menos les haya parecido entretenido, si no les fue informativo. Trato de traerles temas que considero no son lo frecuentemente abordados por otras personas que tienen algún blog también, y de lo que ellos ofrecen yo trato de complementarles con otro tipo de material informativo. Los invito a que me sigan en el Facebook de Mi Arrecife, a que le den like en la parte de abajo a este video,
Es una forma que nos dice que por lo menos el tiempo que sacamos para hacer el material fue un tiempo que se invirtió quedando algo positivo en ustedes. Por supuesto, los comentarios nos enriquecen, complementan las ideas que he compartido con ustedes, por lo que también agradezco sigan realizando comentarios y trato de contestarlos conforme me va quedando tiempo. No puedo ofrecerles una periodicidad en entrega de videos, pero sí les prometo seguir entregando videos conforme el tiempo nos lo permiten, en temas que, como decía al inicio, tal vez no sean los que ordinariamente se trabajan o se les presentan en otros blogs. He tenido también por parte de algunos algún reporte de mala calidad en el audio. Sin embargo, he consultado con algunas personas y no son todos los usuarios los que han percibido el problema de audio, lo cual me ha llevado a la conclusión de que probablemente tengo algún códec en mi equipo que utilizo para editar el video que no es del todo compatible con algunos sistemas operativos que algunos de ustedes tengan. Desgraciadamente, como no soy experto en el tema, no puedo prometerles que lo puedo resolver de forma inmediata, pero tan pronto detecte dónde está el problema, lo corregiremos para que todos puedan recibir un audio de calidad. En esta oportunidad pues opté por apagar el chiller, la bomba de retorno y el skimmer, que son las que más ruido me generan. Espero que el audio se haya mejorado, por lo menos en una posibilidad que les permita escuchar de mejor manera. Reitero, no soy un experto en temas y trato de compartir con ustedes mi experiencia y que eso les permita tener un acuario que esté mejor cada día. Nos despedimos y nos encontramos en un próximo video.